Regresamos, estamos al Paredón y tuvimos la oportunidad de estar en el Centro de Memoria Histórica con el director, que es un gran historiador, Rubén Darío Acevedo. Él nos mostró cómo va a quedar este museo y este centro que va a quedar sobre la zona de la 26 con la NQS, por donde queda el Supercade, allá en el centro de Bogotá. Ya lo están construyendo y ahora han venido avanzando. Pues tuvimos la oportunidad de estar allá y de conocer el avance de la obra. Veamos esta entrevista de Al Paredón en el Centro de Memoria Histórica. Aquí, exclusivo, solo en Direct Place, el 129 en Direct TV. Estamos con Rubén Darío Acevedo, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, en las oficinas de su despacho. Gracias por aceptar la invitación de Al Paredón, Rubén Darío. A ustedes muy amables por interesarse en nuestra gestión. Bueno, cuéntenos para este año 2022, ¿cuándo tienen presupuestado inauguración de la obra del gran museo que va a haber en el centro de Bogotá? Por firma de contrato con Obrascón Huarte, una firma española que está construyendo el Museo de Memoria de las Víctimas del Conflicto Armado, la fecha más probable es finales de octubre. Para nosotros, durante la gestión del presidente Iván Duque, pues la idea sería, ya con la obra muy avanzada, hacer una exposición inaugural que nos permita mostrarle a los dirigentes de las víctimas, sobre todo, lo que sería el curso de exposiciones futuras hacia el mes de julio de este año. Nace en una ley del Congreso, que es la Ley de Víctimas, en donde se obligó al Estado a una reparación, y dentro de esas obligaciones económicas, que era lo normal después de un conflicto armado, esa ley también dijo que hay que preservar la memoria histórica. Ahora, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a funcionar? Porque entiendo que este museo va a tener varias exposiciones itinerantes de diferentes miradas del conflicto. Sí, lo que nosotros hemos pensado es que el museo en una primera exposición no podrá dar cuenta de la diversidad del fenómeno del conflicto armado, porque hay que tener en cuenta, primero que todo, el alto número de víctimas del conflicto armado, que en este momento se acerca a los 9.200.000 personas, víctimas directas e indirectas del mismo. También pues, ahí están los enfoques diferenciales, donde están niños, mujeres, niñas, donde están también etnias indígenas, pueblos afro, adultos mayores, discapacitados, mujeres, población LGBT, sectores sociales como los campesinos, los maestros, los sindicalistas, los empresarios, los hacendados, policías y soldados del país, en fin, un universo muy grande. Pero además habrá que tener en cuenta también la tipología de hechos delictivos de grave naturaleza en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, que más o menos suman unos 10 tipos que hay que tener en cuenta. Le doy un ejemplo, el tema secuestrados. En Colombia durante el conflicto hubo unos 40.000 secuestros. Es imposible dar cuenta de todos y de cada uno. Habrá que tomar los casos más patéticos, más significativos, pero todo ese universo de secuestros que afectó a servidores oficiales, a líderes políticos, a líderes sociales, etcétera, etcétera, podrá caber en una exposición, es probable, pero esa sería una sola exposición. Claro, entiendo. Ahora, después de que ya esté construido, que comience a haber exposiciones de diferentes miradas, se vuelve un punto de investigación para colegios, universidades. Creo yo que las poblaciones de las nuevas generaciones necesariamente deben pasar por acá para conocer un poco de dónde venimos. Ese también es uno de los objetivos, tener toda una proyección hacia lo académico. Claro que sí, hacia lo académico y también como una medida de satisfacción para las víctimas. O sea, el museo tendrá que disponer de planes, esté quien esté en la dirección, para que las víctimas de todas partes del país, hasta las más lejanas, puedan venir a Bogotá a mirar el museo. Por supuesto que el museo también va a tener una dimensión virtual y otra dimensión territorial, que obliga a la dirección en cualquier momento a tener planes para llevar formatos a regiones que son de difícil acceso, donde no hay internet, por ejemplo, pero que podamos llevar un CD-ROOM o cualquier otro dispositivo que le podamos mostrar a las comunidades en su terreno.
Usted en su parte profesional y académica es historiador. Entiendo que en el equipo que tiene hay decenas de profesionales de diferentes especialidades, pero muchas de ellas enfocadas hacia la parte de ciencias sociales, gente que está estudiando qué fue lo que pasó en Colombia y sobre todo qué va a pasar de aquí en adelante. Cuéntenos un poco cómo es el trabajo de ellos, del equipo que usted tiene para, me imagino, hacer la curaduría de todas estas exposiciones que se vienen. Nosotros tenemos una dirección técnica que se encarga de organizar los equipos, los temas, escoger las regiones, hablar con las comunidades donde se van a realizar iniciativas de memoria, es decir, el trabajo que consiste propiamente en recoger los relatos de las comunidades, de las víctimas y de las personas afectadas en ciudades, municipios, pueblos, veredas, corregimientos, resguardos indígenas, poblaciones afro. Hasta allá van, hay territorios inhóspitos. Esa dirección técnica entonces organiza esos equipos donde hay sociólogos, donde puede haber psicólogos, antropólogos, etc. Esos productos vienen en formato de videos, documentales, cartillas, recogemos cantos, recogemos bailes, recogemos expresiones artísticas de muy diversa naturaleza que van a enriquecer el museo. Todos los productos nuestros van a quedar en el museo y van a estar disponibles para las exposiciones que se realicen. ¿Qué pasa con esos productos? Ya la dirección técnica propiamente dicha del Museo de Memoria de las Víctimas, con antropólogos, con museólogos, con curadores, museógrafos, todas esas especialidades intervienen, hacen una investigación científica sobre los elementos que están acopiados para organizar las exposiciones de tal manera que sean comprensibles para la población, que la población que visita el museo sepa qué se está narrando, qué fue lo que le ocurrió a tal o cual comunidad, a tal o cual sector. Todo eso tiene unas lógicas que no son fáciles de organizar y para eso contratamos los especialistas. Por supuesto, director Rubén Darío, el Estado colombiano tiene, por ejemplo, todo lo que dijeron los paramilitares en Justicia y Paz, que eso está en los juzgados, también está todo lo que se dijo en la JEP, está la Comisión de la Verdad, están las universidades, es decir, hay una cantidad de sitios donde hay información del conflicto, más toda la parte periodística que han hecho los medios de comunicación nacionales e internacionales. Habrá espacios también de poder compartir con esas otras entidades u organismos para complementar esa investigación que usted menciona. Por supuesto, es una necesidad académica y de corte investigativo. Además, la ley nos dice que nosotros tenemos que interactuar e interlocutar con estas entidades que acaba de mencionar usted en este momento, y se solicita información, cooperación con el museo para enriquecer lo que llamamos la colección. La colección es, digamos, el aparato o el medio en el que se reúnen todos los elementos de diversa factura, materiales e inmateriales, videográficos, textuales, documentales, etcétera, fotos, mapas, en fin, desde donde los especialistas extraen la información para organizar las exposiciones. Entonces hay todos los trabajos que han hecho los académicos en las universidades públicas y privadas, en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, en la Ley de Justicia y Paz. Nosotros, por ejemplo, tenemos una dirección técnica que trabaja con paramilitares. Este año se cumple la meta con ellos. Ellos aportan declaraciones, testimonios. Muchos de esos testimonios van a estar disponibles en un archivo de los derechos humanos que nosotros hemos construido también por mandato de la ley. De manera que tenemos muchas fuentes que consultar y muchas entidades e instituciones que nos pueden colaborar en nuestro trabajo. Director Rubén Darío, estamos a pocos meses de cambio de gobierno y seguramente el inicio del siguiente gobierno, no importa quién sea el presidente que gane, va a tener esa coincidencia en el tiempo con la inauguración que usted nos decía en las respuestas anteriores. Y probablemente usted le va a tocar trabajar en un empalme con el nuevo gobierno porque seguramente van a querer poner a otra persona. ¿Cómo se imagina ese empalme? ¿Qué tipos de cosas son importantes que el próximo gobierno retome de todo el trabajo que ustedes han hecho en estos 3 años?
Bueno, lo importante es que en principio haya una muy buena disposición de parte mía hacia la persona que llegue, sea quien sea, porque uno tiene que anteponer cualquier circunstancia personal a los intereses del Estado. La misión nuestra principalmente es con las víctimas, reparar a las víctimas, darles confianza, escucharlas, publicitar sus relatos, exhibirlos, exponerlos, incluso ayudarles en sus procesos de reparación. Nosotros tenemos hasta psicólogos que van con los equipos a las comunidades. Todo ese ambiente será muy importante en el empalme, pues para la persona que llegue entienda que aunque estos temas son controversiales, no pueden afectar la misionalidad que nos señala la ley, de tener un museo disponible para la memoria de las víctimas, de disponer de un gran archivo que esté a la consulta de cualquier ciudadano en cualquier parte, como lo vamos a dejar. Tenemos un dispositivo AP donde se puede consultar más de 2 millones de documentos digitalizados. Entonces yo le transmito eso a la persona, le dejamos unos lineamientos que él sabrá interpretar sobre las exposiciones de esto que le acabo de hablar, tener en cuenta la diversidad de las víctimas, la diversidad de delitos, la diversidad territorial de este país, que eso no lo creamos nosotros. La ley de alguna manera nos dice mucho qué es lo que tenemos que hacer nosotros con la memoria de las víctimas. Director Rubén Darío, una palabra que usan mucho los abogados en muchos casos del conflicto, no solo en Colombia sino en el mundo, es la revictimización. ¿Cómo no caer en esos escenarios de revictimización? Porque a veces ciertas víctimas, cuando se exponen sus casos públicamente, pues llegan a ese, digamos, escenario no deseado. Bueno, hay una cosa en el que la ley es muy sabia. La ley dice que nosotros debemos tener en cuenta las prevenciones de las víctimas, es decir, que las víctimas pueden decir: quiero que se omita mi nombre, quiero que se omita mi ubicación, tengo temor a ser revictimizado, es decir, a que haya represalia. Pero la ley también tiene algo todavía más sabio, en el sentido de que nuestros productos, esos relatos no tienen consecuencias jurídicas. Lo nuestro no puede ir a los juzgados para servir de elemento de juicio contra un victimario. Entonces ahí no se genera la cadena de la venganza o del odio, de la retaliación. En ese sentido estamos cubriendo a las víctimas. Nosotros somos rigurosos con eso. Eso lo llamamos también acción con daño. Cuando, por ejemplo, una víctima dice: yo no quiero no quiero figurar con mi nombre, o que se diga dónde vivo o qué estoy haciendo, y de pronto por error lo hacemos, inmediatamente un derecho de petición o un juez de la República nos puede llamar la atención y hasta ponernos en problemas. Por último, director Rubén Darío, hablemos un poco de dónde va a quedar geográficamente en Bogotá la construcción para las personas que de pronto no son de nuestra ciudad y que vayan a venir a visitarlo en el futuro, y un poco una descripción de cómo va a ser la edificación. Bueno, el Museo de la Memoria de las Víctimas del Conflicto Armado en nuestro país va a estar ubicado en la capital de la República, en la confluencia de la avenida 26 con la avenida de las Américas, a un costado del CAD, Centro Administrativo Distrital, un edificio muy grande que queda todo también al frente del Consejo Distrital. Una zona muy central, es una zona que está dispuesta como la zona de memoria y del conflicto. Ahí está más arriba la sede del Centro Distrital de Memoria y Reconciliación. Va a estar el museo. En fin, hay varias entidades que tienen relación con estos trabajos. El museo pues, tiene una imagen, tiene una estructura muy imponente, muy novedosa, rompe con los edificios que hay a los lados, pero rompe en un sentido positivo porque va a llamar la atención sobre un tema crucial para este país, que es la memoria de las víctimas. Va a tener 14.139 metros cuadrados, 6 salas de exposición. Cada una de esas salas tiene entre 380 y 400 metros cuadrados, o sea, algo muy amplio. La primera planta va a tener una disposición muy accesible a todo tipo de personas, es decir, allá no
no tendrán que tocar la puerta. Es un área de circulación, obviamente hay un lugar de entrada, pero como los museos modernos ambientan la entrada de tal manera que el público pueda tener ahí un lugar de reposo, donde tomarse un café, donde almorzar, un refrigerio y también donde conversar, donde sentarse, por donde circular libremente. Tendrá un paisajismo, obviamente, como se lo merece, y unos lugares muy bonitos de reflexión, de introspección, para que la gente, digamos, de alguna manera, con recogimiento, recuerde lo sucedido, sobre todo las víctimas que van a estar transitando de una sala a otra en las 6 que tenemos disponibles. Ese va a ser el museo, como le digo, con exposiciones que en la técnica actual pueden durar entre año y medio, 2 años, y ser reemplazadas por otra y por otra y por otra, porque esto va a ser una actividad ni siquiera de décadas, sino de siglos. Es decir, Jorge Hernán, esto es de unas dimensiones muy grandes y yo creo que va a ser uno de los lugares de memoria más vistosos, más importantes en América Latina. Y va a expresar también pues todo ese compromiso del Estado en la ley, el deber de memoria del Estado. Porque hay que dejar en claro, el Estado no es el principal responsable de todas las víctimas, solamente está por allá en un cuarto, quinto lugar, después de paramilitares, guerrillas, narcotráfico, etc. Pero el Estado asumió esta obligación teniendo en cuenta que la sociedad entera ha sido afectada y que estamos cruzados por odios, venganzas y todavía por el conflicto armado. Y que este museo tiene que servirle a la reconciliación entre los colombianos, tiene que contribuir de alguna manera a la paz y por eso nosotros sugerimos, decimos y lo vamos a practicar, no tendremos mensajes de odio ni de venganza en las exposiciones que vamos a realizar. Director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Rubén Darío Acevedo, gracias por estar con nosotros hoy aquí al Paredón en Direct Place, el canal 129 de DirecTV. Rubén Darío Acevedo Carmona, el director, muy amable, también la gente de comunicaciones que nos permitió llegar hasta allá y hacer esta entrevista para El Paredón. Viene la última pausa y cuando regresemos, la última parte de nuestro programa, el último material aquí al Paredón, en Direct Place, el canal 129 de DirecTV, donde están los mejores empresarios del país. Ya venimos.